Muerte en la cruz. El horrendo castigo que desafió la humanidad. En los anales de la historia humana, pocos métodos de castigo han sido tan temidos y tan crueles como la crucifixión. Si bien es cierto que la imagen más icónica asociada con este método de ejecución es la de Jesucristo, la realidad es que la crucifixión no comenzó con su sacrificio en el Gólgota. Se remonta a épocas antiguas, mucho antes de que la figura de Cristo caminara por la tierra. Los orígenes de la crucifixión, una tortura milenaria. La historia de la crucifixión se entrelaza con las narrativas de diversos imperios y culturas a lo largo de milenios. Uno de los registros más antiguos que poseemos de esta práctica data del siglo IX a.C., y se cree que su origen se encuentra en las tierras del antiguo Medio Oriente. Sin embargo, fue bajo el mandato del Imperio Persa cuando la crucifixión adquirió una presencia más destacada en la región. Los horrores de la crucifixión romana, métodos de tortura. Aunque fueron los romanos quienes perfeccionaron esta brutal forma de castigo, convirtiéndola en una herramienta de dominación y terror durante su expansión imperial. Para los romanos, la crucifixión no era solo un medio de ejecución, sino una forma de ejercer el control y la autoridad sobre las poblaciones sometidas. Los relatos históricos describen que la crucifixión tenía varios propósitos. En primer lugar, era una manera de castigar al individuo acusado de un crimen, sometiéndolo a un sufrimiento prolongado y extremo. Además, servía como un espectáculo público destinado a humillar al condenado y aterrorizar a la población, recordándoles las consecuencias de desafiar el poder establecido. La logística de la crucifixión variaba, pero generalmente implicaba la fijación del individuo en una estructura de madera, conocida como cruz. Existían diferentes tipos de cruces utilizadas por los romanos, entre las que se destacaban la cruz Tau, con forma de T mayúscula, y la cruz latina con una T minúscula. Ambas tenían en común dos vigas. El stipite un poste vertical y el patíbulo una viga horizontal. El ejemplo de Espartaco, crucifixión en masa. Uno de los episodios más infames de crucifixión en la historia antigua fue la represión de la rebelión liderada por Espartaco en el año 71 a.C. Espartaco, un exgladiador convertido en líder de esclavos, desafió el poder de Roma durante varios años, ganando numerosas batallas antes de ser finalmente derrotado. Como castigo por su rebelión, Espartaco y miles de sus seguidores fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, entre Capua y Roma, como una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar la autoridad del imperio. El fin de una era, la prohibición de la crucifixión. A pesar de su eficacia como herramienta de intimidación, la crucifixión fue finalmente abolida por el emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo, quien adoptó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, su legado como uno de los métodos de castigo más crueles y brutales de la historia perduraría a través de los siglos, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Conclusiones: el legado de la crucifixión. La crucifixión, con su brutalidad y sadismo, se ha convertido en un símbolo perdurable de la crueldad humana a lo largo de la historia. Aunque su práctica ha sido abolida en gran parte del mundo moderno, su legado perdura en la conciencia colectiva como un recordatorio sombrío de los horrores que la humanidad es capaz de infligir a sus semejantes. En última instancia, la crucifixión representa el triunfo del sufrimiento sobre la humanidad y la eterna búsqueda de redención y perdón en un mundo marcado por la violencia y la injusticia.